Viernes Santo de la Pasión del Señor, Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes 3 de abril 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina, no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. El batallón, su comandante, y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No a ese, no a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Viva el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino ha dicho: Soy Rey de los judíos. Pilato les contestó:
lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay un silencio que no es vacío. Hay un silencio que pesa, que respira, que duele desde adentro como duele una herida que no tiene nombre. Hoy es ese día. Hoy es Viernes Santo. Y antes de que digas cualquier cosa, antes de que sigas desplazando la pantalla o busques otra pestaña en tu teléfono, quiero pedirte algo sencillo pero profundo. Quédate. Quédate conmigo estos minutos. Porque lo que vamos a contemplar hoy no es una historia del pasado. Es tu historia. Es la historia de alguien que te amó tanto que eligió el camino más oscuro que jamás ha pisado un ser humano, para que tú pudieras caminar hacia la luz. Hoy no voy a hablar de teología abstracta. Hoy no voy a darte un tratado académico sobre la soteriología o la cristología. Hoy voy a hablar de un hombre que fue arrestado en un jardín de noche, que fue golpeado, humillado, escupido, coronado de espinas, clavado en una cruz y que murió entre 2 criminales mientras la gente pasaba y lo miraba como se mira a un fracasado. Y voy a decirte por qué eso es la cosa más gloriosa, más tierna,
más revolucionaria que ha sucedido en la historia del universo entero. Antes de que comencemos, te hago una pregunta y quiero que la dejes resonar dentro de ti mientras escuchas este mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dio algo verdadero por ti? Algo que le costara de verdad, sin pedir nada a cambio. Déjame esa pregunta en los comentarios. Me importa saber tu respuesta. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, este es el momento. Suscríbete, activa la campanita, porque cada día traemos la palabra de Dios viva y palpitante para que tu alma no quede sin alimento. Este canal existe porque creemos que la fe no es un lujo para los domingos, sino el pan de cada día del alma. Vamos entonces al jardín donde todo comenzó a derrumbarse, o mejor dicho, donde todo comenzó a cumplirse. El Evangelio de Juan nos dice algo que los otros evangelistas no subrayan de la misma manera. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. No fue tomado por sorpresa. No fue víctima de un malentendido político que se salió de control. Cuando Judas llegó al huerto de Getsemaní con un batallón de soldados, con linternas y antorchas y armas, Jesús no se escondió detrás de los olivos, no intentó escabullirse entre las sombras. Dice el Evangelio con una claridad que estremece. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Detente aquí, piensa en esto. Él se adelantó. Él dio un paso al frente. Él salió a su encuentro. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Jesús no fue arrastrado a la cruz, fue hacia ella. Significa que cada paso de ese Viernes Santo no fue el tropiezo de alguien que perdió el control de su destino, sino el movimiento deliberado, libre, amoroso de alguien que eligió. Y cuando dijo yo soy, esas dos palabras cargadas con todo el peso del nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en el desierto, los soldados retrocedieron y cayeron a tierra. Ante esas dos palabras, un batallón armado se desplomó. ¿Y aún así dejó que lo arrestaran? Sí, porque podía detenerlos y no lo hizo. Porque tenía poder y lo entregó. Porque era libre y eligió la cadena. Ahí está el escándalo del Evangelio. No en que Dios fuera derrotado, sino en que eligió parecer derrotado para que tú y yo no lo fuéramos para siempre. Y ahí está Pedro, el valiente, el impulsivo, el que siempre habla antes de pensar. Saca su espada y le corta la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. Es un gesto humano, comprensible, incluso admirable en su torpeza. Cuando alguien que amamos es amenazado, queremos defendernos, queremos pelear, queremos hacer algo con las manos. Pero Jesús le dice: mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. El cáliz. Esa imagen viene del Antiguo Testamento, de los Salmos, de los profetas. El cáliz del sufrimiento, el cáliz de la ira de Dios sobre el pecado del mundo. Jesús estaba diciendo: este dolor que viene no es un accidente, es medicina, es rescate, es amor en su forma más concentrada y más brutal. Hoy, en nuestro mundo, hay millones de personas que también están bebiendo cálices amargos. No lo digo como metáfora poética, lo digo con los pies en la tierra. Pienso en las familias de Gaza que llevan más de un año durmiendo entre escombros, sin saber si mañana existirán. Pienso en los migrantes de Centroamérica que cruzan el desierto con sus hijos en brazos, bebiendo agua sucia, rezando a un Dios que a veces parece muy lejos. Pienso en las madres de Ucrania que siguen esperando noticias de hijos que salieron a pelear y no regresaron. Pienso en las familias de la República Democrática del Congo, donde la guerra ha borrado nombres y rostros durante décadas sin que el mundo se detenga a mirar. Pienso en los que están solos esta noche en algún hospital de América Latina, sin familia cerca, sin dinero para los medicamentos, preguntándose si Dios los escucha. Pienso en el padre de familia que perdió su trabajo y no sabe cómo decírselo a sus hijos. Pienso en el adolescente que mira su teléfono a las 2 de la mañana sintiéndose completamente incomprendido y absolutamente solo. Para todos ellos, Jesús también dijo: voy a beber ese cáliz. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque ningún cáliz amargo que bebas en esta vida quedará sin respuesta, sin compañía, sin redención. Él no convirtió el dolor en algo bonito, lo atravesó con amor desde adentro. Entonces lo arrestan, lo atan, lo llevan ante Anás primero, luego ante Caifás. Y mientras eso sucede, ocurre algo que el Evangelio narra con una precisión dolorosa.
Pedro sigue a Jesús de lejos. De lejos. ¿Cuánta teología hay en esas dos palabras? Pedro lo amaba, eso es seguro. Pedro había dejado sus redes, su barca, su vida entera para seguir a este hombre. Pero ahora lo sigue de lejos. Hay una distancia que el miedo crea entre nosotros y Jesús, y esa distancia es exactamente donde comienzan los peores errores de nuestra vida. Pedro entra al patio del sumo sacerdote gracias a otro discípulo que era conocido allí. Se calienta junto al brasero con los criados y los guardias. Y entonces una portera, una simple empleada que cuida la puerta, lo mira y le dice: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No era un interrogatorio oficial, no era un juicio, era una muchacha de servicio haciendo una pregunta directa. Y Pedro dijo: No lo soy, no lo soy. Quiero que te detengas aquí un segundo porque este momento no es solo de Pedro. Este momento es tuyo. Este momento es mío. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? No con esas palabras exactas, sino con nuestras elecciones, con nuestros silencios, con nuestra vergüenza de ser reconocidos como creyentes en un mundo que se burla de la fe. ¿Cuántas veces has estado cerca del fuego equivocado, calentándote con gente que no te acerca a Dios, siguiendo a Jesús de lejos porque de cerca da miedo, de cerca implica compromiso, de cerca te puede costar algo? Pedro lo niega una vez, lo niega dos veces, lo niega una tercera vez, y cantó un gallo. Juan no nos dice en este punto que Pedro lloró amargamente como lo hace Lucas. Juan simplemente registra el hecho con una sobriedad que es casi más devastadora que las lágrimas. Cantó un gallo. Y el silencio que sigue ese canto de gallo en el Evangelio de Juan es uno de los silencios más elocuentes de toda la Escritura. Hay fracasos que no necesitan dramatizarse, solo necesitan ser reconocidos. Y ahora viene el juicio ante Pilato. Y aquí el Evangelio de Juan se convierte en algo que no es solo un relato histórico, sino en una exploración filosófica y espiritual de una profundidad asombrosa. Pilato sale, entra, sale de nuevo, pregunta, duda, busca una salida. Le tiene miedo a los judíos, le tiene miedo a Jesús, le tiene miedo a César. Pilato es el retrato perfecto del hombre que sabe la verdad y no tiene valentía para defenderla. Cuando Pilato pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos?, Jesús responde con una pregunta que lo invita a la honestidad. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Es como si Jesús le dijera, antes de responder, sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que tú, Poncio Pilato, realmente quieres saber? ¿Estás buscando la verdad o estás buscando una justificación para hacer lo que ya decidiste hacer? Y entonces viene el momento más extraordinario de este diálogo. Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. No como si estuviera renunciando al mundo, sino como si estuviera diciendo que su poder no funciona con las mismas reglas que el poder que Pilato conoce. El poder de Jesús no se sostiene sobre el miedo, no se mantiene con ejércitos, no depende de que nadie le tenga pánico. Su poder es completamente diferente. Es el poder del amor que se dona sin condición. Soy rey. Nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato, con esa pregunta que retumba a través de los siglos, responde: ¿y qué es la verdad? Pilato no esperó la respuesta. Se dio la vuelta y salió. Es el gesto más trágico del Evangelio. Estuvo a un paso de la respuesta más grande que un ser humano puede recibir, y se fue. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? ¿Cuántas veces hacemos la pregunta correcta, pero no esperamos la respuesta? Porque la respuesta nos costaría algo que no queremos pagar. La verdad estaba delante de él. La verdad con mayúscula, en carne y hueso, mirándolo a los ojos. Y Pilato eligió la cobardía política. Amigo que me escuchas, hermana que me acompañas en este Viernes Santo, no seas Pilato. No hagas las preguntas del alma y luego te vayas corriendo antes de recibir la respuesta. Quédate con Jesús en el silencio. Quédate en la incomodidad de la cruz. Porque es ahí, precisamente ahí, donde la verdad se revela con mayor claridad. Pilato, atrapado entre su conciencia y la presión de la muchedumbre, intenta una salida. Propone liberar a un preso según la costumbre de Pascua. Ofrece a Jesús. La multitud grita: no, a ese no. ¡Y Barrabás! Y aquí hay algo que los padres de la Iglesia han contemplado durante siglos.
Barrabás era un bandido, era culpable, era exactamente lo que Jesús no era. Y sin embargo, Barrabás fue soltado y Jesús fue condenado. El inocente cargó con la condena del culpable. Y eso no es solo metáfora, eso es la mecánica exacta de la redención. Somos Barrabás, todos nosotros. Merecíamos la condena y fuimos soltados. Él fue condenado siendo inocente para que nosotros, siendo culpables, pudiéramos ser libres. Si hoy tienes algún peso de culpa en el corazón, si hay algo que hiciste o dejaste de hacer que sigue aplastándote el alma, si hay una vergüenza que no se va aunque pase el tiempo, escucha esto. Barrabás fue soltado, libre, sin explicación, sin que le pidieran que primero se rehabilitara o demostrara que merecía la libertad. La libertad llegó antes de que él hiciera nada. Así funciona la gracia. Te llega antes de que la merezcas. Te alcanza justo en el momento en que menos la esperas. Luego viene la flagelación. Los soldados azotan a Jesús. Le ponen una corona de espinas en la cabeza. Le echan un manto púrpura encima. Y le dicen entre burlas, «Viva el rey de los judíos». Y le dan bofetadas. Quiero que te detengas aquí y que no pases rápido por esta escena como si fuera un trámite litúrgico. Esto fue real, fue físico, fue brutal. Las coronas de espinas no eran decorativas. Las espinas del Medio Oriente podían medir varios centímetros. La flagelación romana estaba diseñada para llevar a la víctima al borde de la muerte sin matarla, para que el sufrimiento en la cruz fuera más prolongado. La espalda de Jesús quedó destrozada, y sin embargo, cargó la cruz, y caminó, y llegó al Gólgota. Isaías lo había visto siglos antes, con una claridad que aterra. Estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Esta es la primera lectura de hoy. El capítulo 52 y 53 de Isaías, el gran poema del siervo sufriente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada. Isaías no estaba describiendo a un personaje imaginario. Estaba describiendo a Jesús con una precisión que supera cualquier coincidencia histórica. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Cada palabra es un bisturí que abre la conciencia. No fue la maldad de Pilato solamente. No fue la traición de Judas solamente. No fue la cobardía de Pedro solamente. Fue mi orgullo. Fue mi mentira. Fue mi egoísmo. Fue la vez que elegí mi comodidad antes que la dignidad de otro. Fue la vez que callé cuando debí hablar. Fue la vez que hablé cuando debí callar. Somos todos culpables de esa cruz. Y sin embargo, esa cruz es el lugar donde todos somos perdonados. Qué paradoja tan violenta y tan hermosa al mismo tiempo. Pilato lo saca ante la multitud ya azotado, ya coronado de espinas, ya con el manto púrpura, y dice, «Aquí está el hombre. Ecce homo, he aquí el hombre». Y los sumos sacerdotes gritan, «Crucifícalo, crucifícalo, ecce homo, he aquí el hombre». Esas palabras de Pilato tienen una profundidad que él mismo no comprendió mientras las pronunciaba. Porque sí, ahí estaba el hombre perfecto. El único hombre que ha vivido plenamente lo que significa ser humano, la compasión, la verdad, la misericordia, el coraje, el amor sin condición. Y lo estaban a punto de ejecutar. ¿Qué nos dice eso de nosotros como civilización? ¿Qué nos dice de la tendencia que tiene el mundo a destruir lo que no puede controlar, a eliminar lo que no puede comprar, a silenciar lo que dice verdades incómodas? Eso sigue pasando hoy. Hoy también hay voces proféticas que son silenciadas. Hoy también hay periodistas que mueren por decir la verdad. Hoy también hay líderes comunitarios en América Latina que son asesinados porque defienden a sus comunidades frente a los poderosos. Hoy también hay personas que pierden su trabajo porque se negaron a comprometer su integridad. La cruz no es solo una joya que cuelga en el cuello. La cruz es el símbolo de todo lo que le pasa a quien elige la verdad sobre la conveniencia en un mundo que prefiere la mentira cómoda. Y entonces Pilato, acorralado por la amenaza de que si suelta a Jesús no será amigo del César, capitula. Se lava las manos, metafóricamente hablando, aunque Juan no usa esa imagen.
y entrega a Jesús para que sea crucificado. Lo que sigue es el camino al Gólgota. Jesús cargando su propia cruz. El Evangelio de Juan no menciona a Simón de Cirene ayudando a llevar la cruz como lo hacen los sinópticos. Juan presenta a Jesús cargando solo su cruz hasta el final, como el cordero que va por su propia voluntad, como el sacerdote que se convierte en la víctima de su propio sacrificio. Y llegan al Gólgota, que significa el lugar de la calavera, y allí lo crucifican. Quiero que imaginemos ese momento, no de manera morbosa, sino con la profundidad contemplativa que merece. El Gólgota era un lugar de ejecución pública, fuera de las murallas de la ciudad, visible desde los caminos principales. Los romanos ponían las cruces en los lugares más visibles precisamente para que la gente las viera, para que el miedo les entrara por los ojos. La crucifixión era la ejecución más humillante y más dolorosa que el Imperio Romano había diseñado. Estaba reservada para esclavos, para criminales de la peor categoría, para los enemigos políticos que el Estado quería deshumanizar completamente. Morir en cruz significaba morir públicamente, lentamente, desnudo, expuesto a la mirada de todos, con los brazos abiertos y sin poder defenderte de nada. Y ahí estaba el Hijo de Dios, desnudo, expuesto, con los brazos abiertos. Detente aquí, los brazos abiertos. Esa postura de la cruz no es solo la postura de alguien que está siendo ejecutado. Es también la postura del abrazo. Es la postura de quien dice, vengan, vengan todos, vengan con sus pecados, con sus dudas, con sus traiciones, con sus fracasos, con sus heridas, con sus enfermedades, con su pobreza, con su soledad, con su vergüenza. Vengan, aquí estoy con los brazos abiertos. Los brazos abiertos de la cruz son el abrazo más grande que el universo ha visto jamás. Pilato manda poner un letrero encima de la cruz. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. En hebreo, latín y griego, las tres lenguas del mundo conocido en ese entonces. Como si el cielo mismo quisiera que el mensaje llegara a todos. Los sumos sacerdotes protestan. No escribas eso. Escribe que él dijo ser el rey de los judíos. Y Pilato, en el único momento de su vida en que parece tener algo de columna vertebral, responde, lo escrito, escrito está. Lo escrito, escrito está. Hay una ironía divina en esto. El hombre que no tuvo valor para defender la inocencia de Jesús ante la presión de la muchedumbre, ese mismo hombre, sin saberlo, terminó proclamando la verdad más grande de la historia en 3 idiomas y para toda la eternidad. Dios es tan soberano que hasta los cobardes y los traidores terminan cumpliendo sus propósitos. Los soldados se reparten la ropa de Jesús y echan suertes por su túnica, que estaba tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Otro detalle que Isaías había anunciado en el Salmo 22. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Cada detalle de la pasión está cosido con el hilo de la profecía. Nada en esta historia es accidental. Todo tiene el peso de la intención divina detrás. Y ahora llegamos al momento más íntimo, más tierno, más humano de toda la escena de la crucifixión. Juan nos dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena, y el discípulo amado, María. Su madre estaba ahí. Yo quiero que pensemos en esto un momento. María había recibido el anuncio del ángel 33 años antes. Había concebido al Hijo de Dios. Lo había cargado en su vientre durante 9 meses. Lo había dado a luz en Belén entre animales y pastores. Lo había envuelto en pañales. Lo había amamantado. Lo había visto crecer. Lo había buscado desesperadamente cuando se perdió en Jerusalén a los 12 años y lo encontró en el templo. Lo había seguido en su ministerio. Y ahora estaba aquí, al pie de la cruz, mirando cómo su hijo moría de la manera más brutal que existía. No hay dolor humano que se compare al dolor de una madre que ve morir a su hijo. No hay. Y sin embargo, ella estaba ahí. No huyó. No se derrumbó en algún rincón de la ciudad. Fue hasta el Gólgota y se quedó. Y Jesús, desde la cruz, con cada respiración costándole un esfuerzo sobrehumano porque en la crucifixión los pulmones colapsan y para poder exhalar hay que empujarse con los pies sobre el clavo. Jesús mira a su madre y al discípulo amado y dice, mujer, ahí está tu hijo. Y luego al discípulo, ahí está tu madre. Con el poco aliento que le quedaba,
Jesús estaba formando familia. Estaba construyendo comunidad. Estaba cuidando de su madre. No estaba pensando solo en su propio dolor. Estaba mirando el dolor de los que amaba y haciendo algo por ellos incluso desde la cruz. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Esta escena es mucho más que un gesto afectivo. La Iglesia siempre ha visto en ella algo más profundo. En el discípulo amado, estamos todos nosotros. Jesús nos está dando a María como madre, no como una figura decorativa del pasado, sino como una presencia viva y maternal en nuestra vida de fe. María es nuestra madre, y un hijo que tiene a su madre no está completamente solo en este mundo. Hay personas que me escuchan ahora mismo que no tienen madre, que perdieron a sus madres, o que nunca tuvieron una presencia materna que los amara como debían ser amados. Para ustedes especialmente, esta escena del Evangelio es una promesa personal. Desde la cruz, Jesús te dio una madre, y esa madre ha estado intercediendo por ti mucho antes de que supieras que la necesitabas. Si no has visitado los videos anteriores de este canal sobre María, sobre el rosario, sobre la maternidad espiritual de la Virgen, este es el momento de hacerlo. Los encontrarás en nuestra galería de videos. Muchos de nuestra comunidad han compartido cómo esas reflexiones les han cambiado la relación con la Madre de Dios. No te los pierdas. Y luego vienen las últimas palabras. Juan nos narra que Jesús, sabiendo que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed, tengo sed. Una de las pocas frases que dicen los moribundos cuando el cuerpo ya está cediendo. El deshidratamiento en la cruz era extremo. La pérdida de sangre, el sudor, la fiebre que genera la infección de las heridas. Jesús tenía sed físicamente, pero la tradición espiritual ha visto en esta sed también algo más: la sed de almas, la sed de que nadie se perdiera, la sed de que todo ser humano respondiera al amor con amor. Tengo sed es también la oración de Jesús por cada persona que sigue apartada de Dios en este mundo. Le acercan una esponja empapada en vinagre. Él la prueba, y entonces dice: todo está cumplido. Tetelestai. En el griego original, esta palabra no solo significa terminado, como si fuera el final de algo que salió mal. En el griego del siglo I, tetelestai era el término que se escribía en los contratos de deuda cuando la deuda había sido pagada en su totalidad. Deuda saldada, pagado por completo. La deuda de la humanidad ante Dios, acumulada desde el principio, pagada. No parcialmente, no con condiciones, no sujeta a revisión futura. Completamente, perfectamente, para siempre, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. No fue arrebatado, no fue tomado, lo entregó. Esa es la gramática de la libertad hasta el final. Hasta el último aliento, Jesús fue libre. Hasta el último instante, fue amor. Hubo entonces algunas señales que Juan no registra pero que los otros evangelistas sí. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hubo oscuridad en toda la tierra. Tembló la tierra. La naturaleza misma reaccionó ante la muerte del Creador. Porque eso fue lo que pasó en ese Viernes Santo. El Creador del universo murió en una cruz. Y el universo lo sintió. Pero el relato de Juan no termina con la muerte. Sigue con algo que parece un detalle, pero es enormemente significativo. Porque era el día de preparación de la Pascua y el sábado siguiente era muy solemne. Los judíos piden a Pilato que les quiebren las piernas a los crucificados para acelerar su muerte y poder bajarlos antes del sábado. Le quiebran las piernas a los dos que estaban crucificados con Jesús. Pero cuando llegan a Jesús, ven que ya había muerto. No le quiebran las piernas. Y uno de los soldados le traspasa el costado con una lanza, y sale sangre y agua. Sangre y agua. El testigo ocular lo certifica. No había ninguna duda posible. Jesús estaba muerto. Pero esa sangre y ese agua son también signos sacramentales que la Iglesia ha contemplado con asombro. El agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. De la herida del costado de Cristo nacen los sacramentos. De la llaga abierta del corazón de Dios brota la fuente de toda la vida sacramental de la Iglesia. La Iglesia nació de esa herida, como Eva nació del costado abierto de Adán mientras dormía. Este Adán nuevo duerme el sueño de la muerte, y de su costado abierto nace una familia nueva. Y no le quebraron los huesos.
No le quebrarán ningún hueso. Otro cumplimiento de la Escritura. El Cordero Pascual, según la ley, no debía tener ningún hueso quebrado. Jesús es el Cordero Pascual definitivo, el que suprime todos los sacrificios anteriores porque es el sacrificio perfecto, el que no necesita repetición, el que tiene valor eterno. Luego viene la sepultura. José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, oculto por miedo a los judíos, se presenta ante Pilato y pide el cuerpo. En ese momento, el miedo cedió. En ese momento, algo se rompió dentro de José y se convirtió en valentía. Tal vez fue ver la cruz. Tal vez fue algo que pasó en su interior mientras miraba a Jesús morir. Pero el que era discípulo en secreto, sale de la oscuridad y pide el cuerpo de su Señor. ¿Hay algo en tu vida que estás haciendo en secreto? ¿Hay una fe que escondes porque te da vergüenza? ¿Hay valores que no defiendes porque tienes miedo de lo que dirán? La muerte de Jesús tiene el poder de sacarte del closet espiritual. Tiene el poder de convertir el miedo en coraje, el secreto en proclamación, la vergüenza en orgullo. Y viene también Nicodemo, el que había ido a ver a Jesús de noche, al principio del Evangelio de Juan. El que había preguntado cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya mayor. Aquel que también era discípulo en la oscuridad. Y trae 100 libras de mirra y aloe para envolver el cuerpo. Una cantidad extravagante, excesiva, desproporcionada. Como si quisiera compensar con esa generosidad de la Dios todo lo que no se atrevió a hacer mientras Jesús vivía. Toman el cuerpo, lo envuelven en lienzos con los aromas, según la costumbre judía de enterrar, y lo depositan en un sepulcro nuevo, en el huerto cerca del Gólgota, porque se acercaba el sábado. Y el Evangelio termina aquí, en ese silencio de sepulcro. Silencio de Viernes Santo. Un silencio que no es derrota aunque parezca derrota. Un silencio que no es el final aunque parezca el final. Un silencio que en 36 horas va a ser roto por el grito de la vida. Pero hoy no estamos en el domingo. Hoy estamos en el viernes. Y hay que quedarse aquí. Hay que aprender a quedarse en el viernes antes de correr al domingo. Porque si no aprendes a quedarte en el viernes, el domingo no te va a decir todo lo que puede decirte. Si siempre buscas saltarte el dolor y llegar directo a la alegría, nunca vas a entender del todo lo que significa la resurrección. La segunda lectura de hoy, la carta a los Hebreos, nos dice algo que necesitamos escuchar con todo el corazón. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Jesús sabe lo que es tener miedo. Lo vivió en Getsemaní. Significa que sabe lo que es ser traicionado por alguien de tu propio círculo. Lo vivió con Judas. Significa que sabe lo que es que los amigos te abandonen cuando más los necesitas. Lo vivió con los discípulos que huyeron. Significa que sabe lo que es el dolor físico, intenso, prolongado, sin alivio. Lo vivió en la cruz. Significa que sabe lo que es sentir que Dios está lejos. Esa oscuridad del alma que los místicos llaman la noche oscura del alma. Ese momento en que el Padre parece callado. Lo vivió cuando desde la cruz gritó con el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que cuando tú sientas que nadie te entiende, cuando te parezca que tu dolor es único y que ningún ser humano puede comprenderlo realmente, recuerda, hay uno que pasó por todo. Hay uno que está en el trono con las cicatrices todavía visibles. El resucitado conservó las heridas. Cuando Tomás quiso meter los dedos en las heridas, Jesús se las mostró. Las cicatrices de la cruz son eternas. Son el lenguaje en que el cielo habla de amor para siempre. Y la carta a los Hebreos continúa. Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Con plena confianza, no escondidas, no con vergüenza, no pensando que somos demasiado pecadores, demasiado alejados, demasiado indignos. Con plena confianza, porque el que está en ese trono no es un juez frío que desconoce el sufrimiento humano. Es alguien que fue arrestado, golpeado, coronado de espinas, clavado en una cruz y que murió para que tú pudieras llegar a ese trono sin miedo. Y el pasaje añade algo todavía más impresionante sobre Jesús. Ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas,
a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Jesús lloró. Jesús suplicó con fuertes voces. Jesús vivió la oración de la desesperación, la oración de quien siente que el abismo está muy cerca. Y fue escuchado, no en el sentido de que el cáliz le fue quitado, sino en el sentido más profundo. Fue escuchado porque el Padre estuvo con él, invisible pero presente, a través de todo. Y la muerte no fue la última palabra. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Esta frase de los Hebreos es una de las más asombrosas de toda la Escritura. El Hijo de Dios aprendió a obedecer sufriendo. No porque Dios fuera cruel y le enseñara a obedecer con castigos, sino porque la obediencia perfecta, la entrega total de la voluntad propia a la voluntad del amor, se prueba en el fuego del sufrimiento. Es fácil obedecer cuando todo va bien. Es fácil confiar cuando el camino es llano. La obediencia que vale, la fe que transforma, se forja en el momento en que todo parece oscuro y aún así dices, hágase tu voluntad. Hay algo que quiero decirte directamente antes de continuar. Sé que hay personas que están viendo este video que están pasando por su propio Viernes Santo ahora mismo, que están en medio de algo que no entienden, de un sufrimiento que no solicitaron, de una cruz que no eligieron cargar, un diagnóstico médico que llegó sin aviso, una separación que destruyó lo que creías para siempre, un duelo que no cierra, una deuda que aplasta, una soledad que no tiene nombre, un hijo que se fue por el camino equivocado y que no regresa. Y quizás alguien te dijo que si tienes fe suficiente, si oras lo suficiente, si das lo suficiente, Dios quitará tu cruz. Y la cruz no se ha ido. Y entonces sientes que Dios te falló, o que tu fe es insuficiente, o que simplemente no hay nadie que escuche. Quiero decirte algo que viene de la cruz misma, no de un libro de autoayuda ni de una filosofía positiva. Dios no prometió quitarte la cruz. Prometió no dejarte solo en ella. Prometió que la cruz no es el final. Prometió que hay un domingo al otro lado de cada viernes. Prometió que las heridas que el amor acepta se convierten en glorias que nunca se apagan. No estás solo en tu cruz. Él estuvo ahí primero. Y las huellas que dejó en ese camino no son huellas de abandono. Son huellas de compañía, de amor que fue hasta el final, de un Dios que no se quedó cómodamente en el cielo mientras tú sufrías en la tierra. Esta semana pasada, mientras preparaba esta reflexión, leía las noticias del mundo con el corazón pesado. Más de 100.000 muertos en los conflictos armados del mundo solo en los últimos 12 meses. Niños que mueren de hambre en el Sahel mientras en otras partes del mundo se tira comida a la basura. Familias que huyen de la violencia de los cárteles en México, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, cruzando fronteras que se han convertido en cementerios. Personas mayores que mueren solas en sus apartamentos en las grandes ciudades de Europa y América sin que nadie las visite. Jóvenes que caen en la trampa de las drogas sintéticas que están destruyendo comunidades enteras de nuestra América Latina. Mujeres que siguen siendo asesinadas por sus parejas en una epidemia de feminicidio que no para. ¿Dónde está Dios en todo eso? Es la pregunta que hacemos. Es la pregunta que hacía Job. Es la pregunta que hicieron los sobrevivientes del Holocausto. Es la pregunta que hacen los que quedaron enterrados bajo los escombros de un terremoto esperando que alguien los rescate. Y la cruz no responde esa pregunta con una explicación. La responde con una presencia. Dios no está mirando el sufrimiento del mundo desde lejos, cómodamente instalado en el cielo, con las manos limpias. Dios bajó. Dios se metió en el dolor hasta el cuello. Dios se hizo el más vulnerable, el más expuesto, el más destruible. Y desde ese lugar de máxima vulnerabilidad, desde esa cruz desnuda en el Gólgota, pronunció el yo soy que no hay ningún poder del mundo que pueda silenciar. Dios no es el que tiene las respuestas antes del dolor. Dios es el que atraviesa el dolor contigo y sale al otro lado. Quiero que hagamos algo juntos en este momento. Quiero que pienses en la persona más difícil de tu vida, la persona con la que tienes más conflicto, la persona que más te ha herido. Y quiero que recuerdes que Jesús murió también por ella. Que Jesús la amó también cuando extendió los brazos en esa cruz. Que el perdón que fluyó del corazón de Cristo en ese Viernes Santo no fue solo para ti, sino también para esa persona que te resulta tan difícil de amar. El Viernes Santo es el día en que Dios nos quitó todas las excusas para odiar. Porque si Él perdonó desde la cruz,
si le pidió perdón para los que lo estaban clavando, si le prometió el paraíso al ladrón crucificado a su derecha sin pedirle que primero hiciera un curso de formación cristiana, entonces nosotros no tenemos fundamento moral para aferrarnos a nuestros rencores. El rencor es una cadena, y Jesús vino a liberarnos de todas las cadenas, incluyendo esa, especialmente esa. Si este mensaje te está hablando al corazón, si algo de lo que estamos compartiendo está moviendo algo adentro tuyo, te invito a que lo compartas con alguien que también lo necesite. No por cumplir, sino porque la fe es contagio de amor. Y si este canal te ha acompañado en algún momento difícil, si alguna de nuestras reflexiones ha sido para ti como el pan en el camino, dale like a este video, suscríbete si todavía no lo has hecho y escríbeme en los comentarios. Cuéntame cómo estás viviendo este Viernes Santo. Cuéntame tu cruz. Esta comunidad ora con sus miembros y por sus miembros. Volvamos a la escena del Gólgota porque hay algo que todavía no hemos contemplado suficientemente: la soledad. Cuando Jesús dijo: mujer, ahí está tu hijo, ya había cargado con el peso de la casi total soledad. Los 12, excepto Juan, habían huido. Pedro lo había negado 3 veces. Judas lo había traicionado. Las multitudes que lo aclamaban con palmas 5 días antes ahora gritaban: crucifícalo. Los que habían comido de sus milagros, los que habían visto sanar a sus enfermos, los que habían llorado de emoción escuchando el sermón del monte, brillaban por su ausencia. Hay algo que el mundo moderno le hace muy difícil a la gente, y es soportar la soledad. Vivimos en la era más hiperconectada de la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos. Nunca habíamos tenido tanta información disponible. Y sin embargo, la soledad es una epidemia. Los psicólogos hablan de una crisis de soledad a nivel global. La OMS clasificó la soledad como un problema grave de salud pública que afecta especialmente a los jóvenes y a los mayores. En nuestras comunidades latinas, donde la familia siempre fue la columna vertebral, el aislamiento crece con la migración, con la urbanización, con el tiempo que pasamos mirando pantallas en lugar de rostros. Y Jesús, el Hijo de Dios, conoció esa soledad. La conoció en la cruz. La conoció cuando desde arriba vio que prácticamente todos habían huido. Y la conoció en el momento más oscuro de todos, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa no es una frase de alguien que perdió la fe. Es una frase de alguien que está en el fondo del pozo y sin embargo sigue hablando con el Padre. Es el grito del Salmo 22, que Jesús reza desde la cruz. Y ese salmo no termina en el abandono, termina en la confianza, en la alabanza, en el anuncio de que las generaciones futuras escucharán y creerán. Jesús llegó al fondo de la soledad humana y desde ahí gritó hacia arriba. No abandonó, no desertó, no cedió. Y cuando dijo todo está cumplido y entregó el Espíritu, fue un acto de amor hasta el extremo, como lo había anunciado Juan al inicio de su relato de la última cena. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo. Ese extremo en el texto griego es eistelos, hasta el final, hasta la consumación, hasta la perfección. El amor de Jesús no conoce medias tintas. No conoce hasta aquí llego y de ahí no paso. El amor de Jesús es hasta el extremo, siempre. ¿Y qué nos pide a nosotros ese amor? Nos pide que amemos también hasta el extremo, dentro de nuestras posibilidades humanas, con nuestra fragilidad y nuestras limitaciones, pero orientados hacia ese extremo. Que no amemos solo cuando es fácil, que no perdonemos solo cuando no cuesta, que no sirvamos solo cuando hay aplausos. El amor de la cruz es el amor que se da cuando nadie está mirando, cuando no hay reconocimiento, cuando es puro don sin ninguna expectativa de retorno. Cuando José de Arimatea sale de las sombras y pide el cuerpo de Jesús, es ese tipo de amor. Jesús ya había muerto. No iba a recibir nada a cambio. No había manera de que esto le beneficiara políticamente, socialmente, económicamente. Todo lo contrario, se exponía al rechazo de Sanedrín del que era miembro. Arriesgaba su posición, su reputación, su seguridad. Pero salió de la oscuridad. Y cuando Nicodemo llegó con 100 libras de mirra y aloe, era ese tipo de amor. Una cantidad extravagante, casi escandalosa en su generosidad. El amor de la cruz inspira excesos de generosidad en los que se dejan alcanzar por él.
¿Qué exceso de generosidad está Dios llamándote a ti a hacer en tu vida? No hablo necesariamente de dinero, aunque el dinero puede ser parte de ello. Hablo de tiempo, de atención, de presencia, de esa llamada que no haces porque es incómoda, de esa visita al enfermo que pospones, de esa conversación difícil con tu hijo o con tu padre que evitas, de ese perdón que tienes guardado pero no terminas de soltar, de esa promesa que hiciste a Dios en un momento de dolor y que todavía no has cumplido. El Viernes Santo no es un día para quedarse pasivo mirando una pantalla. El Viernes Santo es un día para que algo se mueva dentro de ti y salga afuera en forma de amor. Me gustaría ahora hablar de algo que el Evangelio de hoy también nos presenta con mucha fuerza: la figura de los que estuvieron presentes. Porque frente al escándalo de la cruz, frente al miedo, frente al riesgo, algunos eligieron quedarse. María, su madre; María Magdalena, la hermana de la Virgen; María la de Cleofás, y el discípulo amado. 4 mujeres y un hombre. Y las 4 mujeres son nombradas explícitamente. No son figuras en el fondo del cuadro. Son protagonistas de este momento. Mientras los discípulos varones habían huido con pocas excepciones, las mujeres se quedaron. No con espadas, no con argumentos, no con estrategias de rescate. Se quedaron con presencia. Se quedaron siendo testigos. Se quedaron amando. Hay una espiritualidad de la presencia que el mundo moderno ha olvidado casi completamente. Vivimos en la cultura del hacer, de la eficiencia, de la solución de problemas. Cuando alguien sufre, queremos arreglarlo. Queremos decir las palabras correctas, dar el consejo justo, ofrecer la solución perfecta. Y a veces lo que la persona necesita no es ninguna de esas cosas. Lo que necesita es que alguien se quede, que alguien esté ahí, que alguien soporte junto a ella el peso de lo que no tiene solución, de lo que no se puede arreglar, de lo que solo puede ser atravesado. María no podía bajar a su hijo de la cruz. María Magdalena no podía desclavar los clavos. El discípulo amado no podía negociar su liberación. No podían hacer nada, pero se quedaron. Y esa presencia no fue inútil. Fue el regalo más precioso que podían dar. Fue el amor en su forma más pura, sin poder cambiar nada, eligiendo no irse. En la vida de quien necesitas ser esa presencia hoy, ¿a quién estás evitando porque no sabes qué decir? ¿Porque no tienes solución para lo que le pasa? ¿Porque te hace sentir impotente? Ve, quédate. No necesitas decir nada, solo necesitas estar. Y ahora quiero hablar de algo que el texto del Evangelio de Juan hace de una manera que ningún otro evangelista hace de la misma forma. Y es la manera en que trata el tema de la identidad de Jesús a través de toda la pasión. Desde el principio, cuando Jesús dice "Yo soy" en el huerto y los soldados caen, hasta el letrero en la cruz que proclama su realeza en 3 idiomas, Juan está construyendo un argumento visual y narrativo que dice: este hombre que está siendo humillado y ejecutado es, al mismo tiempo, el Rey, el Señor, el Hijo de Dios. La humillación y la gloria no son opuestos en el Evangelio de Juan. Son la misma realidad vista desde 2 ángulos diferentes. Esto tiene una importancia enorme para cómo entendemos nuestra propia vida. Vivimos en una cultura que identifica la grandeza con el poder visible, el éxito con el reconocimiento público, el valor con la productividad. Una cultura que descarta a los que pierden, que ignora a los que sufren, que oculta a los que envejecen y a los que no encajan en los moldes del éxito. Una cultura que le dice a la gente que si no tienes seguidores, si no tienes likes, si no tienes una carrera brillante, una familia perfecta y un cuerpo escultural, eres de segunda categoría. Y esta cultura penetra en nuestras comunidades cristianas de maneras que no siempre reconocemos. Penetra cuando valoramos más a los que dan más dinero que a los que sirven más silenciosamente. Cuando aplaudimos a los que hablan bien en público y olvidamos a los que limpian la iglesia sin que nadie los vea. Cuando miramos con condescendencia a quien no tiene nivel académico o social que consideramos aceptable. La cruz desmonta todo eso. La cruz dice que el lugar del mayor amor es el lugar que el mundo considera el lugar de la mayor derrota. Que la gloria más real no es la que se construye sobre el aplauso humano, sino la que emerge de la entrega gratuita. Y que el Hijo de Dios eligió ser varón de dolores, habituado al sufrimiento, despreciado y rechazado para elevar para siempre la dignidad de todo ser humano que sufre, que es despreciado,
que es rechazado. La próxima vez que te sientas poco importante, poco valorado, poco visible, recuerda que el Hijo de Dios pasó su último día en este mundo siendo ejecutado como un criminal. Y sin embargo, ese fue el día más importante de la historia del universo. El valor no lo dan los aplausos humanos. El valor lo da el amor de Dios. Y tú, exactamente tú que me estás escuchando ahora mismo, tienes un valor infinito ante ese Dios que extendió los brazos en la cruz. Quiero también que contemplemos la figura de Judas, aunque Juan no la desarrolla extensamente en la narrativa de la pasión. Judas aparece al principio, en el huerto, y luego desaparece del relato de Juan, pero su sombra recorre toda la pasión. Judas es el que conocía el lugar porque Jesús se reunía allí a menudo con sus discípulos. Hay algo devastadoramente íntimo en eso. Judas usó el conocimiento que tenía de la vida íntima de Jesús para entregarlo. Usó la cercanía para traicionar. La traición de Judas nos incomoda especialmente porque reconocemos en ella algo que todos hemos hecho en menor o mayor grado. No necesariamente entregar a alguien a sus enemigos, pero sí usar lo que conocemos de alguien íntimamente para herirlo, para criticarlo, para manipularlo. Hay personas que saben dónde están tus heridas más profundas porque tú mismo se las mostraste en un momento de confianza, y que luego usaron ese conocimiento como arma. Esa es la traición de Judas, y duele de una manera especial porque viene de adentro, viene de los de casa, viene del círculo de los amados. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía desde el principio quién lo iba a entregar. Juan nos lo dice explícitamente en varios momentos del Evangelio. Y sin embargo, lo incluyó en los 12. Lo sentó a su mesa. Le lavó los pies en la última cena. Le ofreció el pan. Lo llamó amigo, porque Jesús nunca dejó de amar a Judas, incluso cuando sabía lo que iba a hacer. ¿Puedes imaginar el peso de esa escena? Jesús tomando el pan, mirando a Judas, sabiendo lo que venía, y diciéndole, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No con rencor, no con desprecio, con una tristeza infinita, con un amor que no cesa aunque sea correspondido con traición. El amor de Dios no depende de nuestra correspondencia. Dios no nos ama porque somos buenos. Dios nos ama porque Dios es amor. Y ese amor no se retira aunque lo traicionemos, aunque lo huyamos, aunque lo neguemos 3 veces. Ese amor sigue ahí, esperando, ofreciendo el pan, lavando los pies, extendiendo los brazos. Tal vez hay alguien en tu vida a quien sientes que traicionaste. Tal vez eres tú la persona que se alejó de Dios, que lo negó, que usó la intimidad de la fe para alejarla de tu vida cuando te resultó incómoda. Quiero que sepas que Jesús te está mirando ahora mismo de la misma manera que miró a Judas, con la misma tristeza amorosa, con la misma oferta de pan, con la misma esperanza de que regreses. No es tarde. Nunca es tarde mientras uno respira. La diferencia entre Judas y Pedro no fue la gravedad de su falta. Ambos traicionaron a Jesús. Pedro lo negó 3 veces, con palabras, ante testigos. Judas lo entregó con un beso. La diferencia fue lo que cada uno hizo con su culpa después. Pedro lloró amargamente y regresó. Judas se desesperó y se fue. La culpa sin esperanza se convierte en destrucción. La culpa con esperanza se convierte en comienzo. Si hay algo en tu pasado de lo que te avergüenzas profundamente, si hay un capítulo de tu historia que preferirías borrar, si hay una traición que cometiste y que te persigue, no hagas lo de Judas. Hazlo de Pedro. Lora, si necesitas lorar. Pero regresa. Busca los ojos de Jesús que, a pesar de todo, no han dejado de mirarte con amor. El Evangelio de Juan termina la historia de la pasión con algo que me parece una imagen de esperanza discreta pero profunda. El huerto. Hay algo sembrado en ese huerto. Algo que todavía no tiene nombre el viernes, pero que el domingo tendrá un nombre que nadie esperaba. El huerto es el lugar donde las cosas mueren y vuelven a nacer. Es el lugar donde la semilla entra en la oscuridad de la tierra y parece que desaparece para siempre. Y sin embargo, la semilla que no muere no da fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús lo había dicho, y ahora lo estaba viviendo. Tú también eres esa semilla. Lo que parece morir en tu vida, lo que parece enterrado, lo que parece definitivamente terminado, puede ser el inicio del fruto más grande que jamás hayas imaginado. No te quedes mirando la tierra oscura.
Confía en el sembrador. Confía en que la primavera llega aunque ahora solo veas invierno. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de que terminemos. Y tiene que ver con la transformación que el Viernes Santo opera en nosotros si lo dejamos entrar de verdad. La tradición espiritual de la Iglesia habla de la contemplación de la pasión como una de las fuentes más poderosas de transformación espiritual. Los grandes santos, desde Francisco de Asís hasta Teresa de Ávila, desde Ignacio de Loyola hasta el Padre Pío, han testificado que contemplar la pasión de Cristo con el corazón abierto cambia algo fundamental en la persona. No es que el dolor se vuelva atractivo. No es que aprendamos a buscar el sufrimiento como un fin en sí mismo. Es que cuando contemplamos a Jesús en la cruz, algo en nosotros reconoce que el amor más grande que existe tiene forma de entrega, tiene forma de don, tiene forma de gratuidad absoluta. Y eso reorienta a todo lo demás. Cuando el dinero se convierte en nuestro Dios, la contemplación de la cruz nos recuerda que el Dios verdadero eligió la pobreza de la cruz antes que los palacios del mundo. Cuando el orgullo nos hace creernos mejores que otros, la contemplación de la cruz nos recuerda que el único verdaderamente inocente y superior eligió el lugar más bajo. Cuando el miedo nos paraliza, la contemplación de la cruz nos recuerda que Jesús fue hacia los soldados con los brazos abiertos, no porque no supiera lo que venía, sino porque el amor es más grande que el miedo. La cruz es la escuela del amor. Y este Viernes Santo, mientras contemplamos la pasión, somos llamados a sentarnos en esa escuela y aprender. Hay una frase que me ha acompañado en la preparación de esta reflexión y que quiero dejarte para que te acompañe a ti. Es de San Agustín y dice: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón está inquieto. El mundo está inquieto. Las noticias que llegan cada día son la crónica de esa inquietud universal de la humanidad que busca, que lucha, que sufre, que espera. Y la cruz es el lugar de descanso. No el descanso de la resignación pasiva, sino el descanso de quien encontró el centro de gravedad de su existencia y ya no necesita flotar ansiosamente buscando algo que llene el vacío. El vacío solo lo llena él. Y él se entregó completamente en esa cruz para que ese llenado fuera posible. Tengo sed, dijo desde la cruz. Su sed de nosotros es la respuesta a nuestra sed de él. Dos sedas que se encuentran. Dos hambres que se sacian mutuamente. Dios tiene hambre de ti. Dios tiene sed de ti. Y tú, aunque no siempre lo reconozcas, tienes hambre y sed de él. En este Viernes Santo, mientras el mundo sigue corriendo a su ritmo frenético, mientras las redes sociales siguen inundadas de contenido, mientras las pantallas siguen encendidas y los algoritmos siguen empujando el siguiente video, la siguiente noticia, la siguiente distracción, te invito a hacer algo contracultural y radical. Detente. Apaga el ruido por unos minutos y quédate ante la cruz. No necesitas estar en una iglesia para hacerlo, aunque si puedes ir a la celebración de la Pasión del Señor de hoy, ve. Necesitas estar presente, interiormente presente, ante el misterio de un Dios que te amó hasta el extremo. Deja que esa imagen de Jesús en la cruz entre en tu corazón sin filtros, sin protocolos, sin distancia emocional. Déjala entrar y hacer lo que tiene que hacer. Porque lo que la cruz hace cuando entra de verdad en un corazón no es llenarlo de tristeza, aunque la tristeza santa es bienvenida. Lo que la cruz hace cuando entra de verdad es liberarlo. Lo que la cruz hace cuando penetra hasta el fondo de un corazón humano es exactamente lo que Isaías anunció. Por sus llagas hemos sido curados. Curados, sanados, restaurados. Esa es la palabra de promesa para este Viernes Santo. No por el domingo todavía, pero ya en el viernes hay promesa de curación. Ya en el silencio del sepulcro hay promesa de resurrección. Ya en el oscuro de la tarde del Gólgota hay promesa de amanecer. Y yo me quedo con esa promesa, y te la ofrezco a ti. Antes de cerrar esta reflexión, quiero que pensemos juntos en una última imagen del Evangelio que me parece extraordinariamente hermosa y que muchas veces se nos escapa en el drama de la crucifixión. Nos dice Juan: había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Abierto. La pasión comienza en un huerto, el huerto de Getsemaní, y termina en un huerto, el huerto cerca del Gólgota donde está el sepulcro. El pecado entró en la historia humana en un jardín, el jardín del Edén, y la redención se consuma también en un huerto.
Dios tiene un sentido de simbolismo que deja sin palabras. En el primer jardín, el hombre eligió su voluntad sobre la voluntad de Dios y la muerte entró en el mundo. En el huerto de Getsemaní, el nuevo Adán eligió la voluntad del Padre sobre su voluntad propia. No mi voluntad, sino la tuya. Y en ese huerto del sepulcro nuevo, cuando en 3 días el sepulcro se abra, la vida volverá a florecer donde solo había muerte. Como la primavera que vuelve después del invierno. Como el amanecer que siempre, siempre llega después de la noche más larga. Hoy es Viernes Santo. Hoy nos quedamos en el silencio del sepulcro. Pero los que tenemos fe sabemos que ese silencio está preñado de mañana. Está preñado de luz. Está preñado de vida que ninguna muerte puede apagar. Y si este canal, si esta voz, si estas palabras han sido para ti en algún momento un lugar de encuentro con Dios en medio de la vida cotidiana, si alguna vez un evangelio de hoy que compartimos aquí te ayudó a ver tu día con otros ojos, a cargar tu cruz con menos soledad, a encontrar en la fe no una fuga de la realidad, sino una forma más profunda de habitarla, escríbelo en los comentarios. Cuéntame cómo estás viviendo este Viernes Santo. Cuéntame qué cruz estás cargando tú en este momento de tu vida. Porque esta comunidad no es solo un canal de YouTube, es una comunidad de fe que ora junta y que se acompaña. Y si todavía no eres parte de ella, este Viernes Santo es el mejor momento para comenzar. Suscríbete, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar hoy que no estás solo, que la cruz tiene sentido, que hay amor en el sufrimiento y vida al otro lado de la muerte. Recuerda también explorar los videos anteriores de este canal, especialmente las reflexiones sobre la Semana Santa, sobre el siervo sufriente de Isaías y sobre la maternidad de María. Muchos de nuestra comunidad han compartido cómo esos videos los han acompañado en momentos muy oscuros de su vida. Los encontrarás todos en nuestra lista de reproducción. No los dejes pasar, porque nosotros, los que creemos, no somos los que tienen todas las respuestas. Somos los que tenemos compañía en las preguntas. Y ese compañero que camina con nosotros tiene las manos perforadas y el costado abierto y los pies marcados por los clavos. Y a pesar de todo eso, o precisamente por todo eso, cuando camina con nosotros el corazón arde en el camino. Que este Viernes Santo sea para ti un momento de encuentro real con el amor más real que existe. Que la cruz deje de ser un adorno y se convierta en un escándalo que te transforma. Que la pasión de Cristo no sea una historia que escuchas, sino una realidad que sientes y que habitas desde adentro. Que cuando el mundo te pregunte por qué crees, puedas señalar la cruz y decir, porque ahí está el único amor que no decepciona, el único que fue hasta el final, el único que tiene poder sobre la muerte misma. Y que cuando llegue el domingo, la alegría de la resurrección sea tan grande como el dolor que habrás habitado hoy en el silencio del sepulcro. Te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.